Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que sinceramente me tiene muy intrigado y creo que a ustedes también les va a fascinar. Vamos a adentrarnos en el mundo de una de las estrellas más queridas y seguidas del momento, alguien que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y talento, Kerem Bürsin. ¿Han visto el título, verdad? Lo que no quiere que sepas, Kerem Bürsin confiesa sus arrepentimientos. Vaya título. Ya de por sí es llamativo, pero lo que vamos a desvelar hoy es mucho más profundo. Vamos a explorar esos aspectos de su vida que quizás no conocíamos, esas luchas internas, esos momentos en los que, como cualquier ser humano, ha reflexionado sobre sus decisiones y, sí, ha tenido arrepentimientos. No se trata de chismes baratos ni de inventar nada, sino de basarnos en declaraciones, entrevistas y en la propia narrativa que Kerem ha compartido, analizando a fondo qué significan esas confesiones y qué podemos aprender de ellas. ¿Listos para desgranar las capas de esta popular figura? Antes de sumergirnos de lleno, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y apoyar este espacio que creamos con tanto cariño para ustedes. Eso, denle a ese botón rojo y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos algo nuevo. Ahora sí, vamos a empezar. Kerem Bürsin, un nombre que resuena con fuerza en el universo de las telenovelas turcas y que ha traspasado fronteras, es conocido por su sonrisa encantadora, su estilo desenfadado y su impresionante filmografía. Lo hemos visto en roles memorables, hemos seguido sus romances y hemos admirado su dedicación a proyectos que buscan generar un impacto positivo. Sin embargo, detrás de la imagen pública, de la estrella de cine y televisión, hay una persona real, con sus miedos, sus inseguridades y, como todos nosotros, con experiencias que le han marcado y sobre las que ha reflexionado. El titular, lo que no quiere que sepas, puede sonar un poco sensacionalista, lo admito, pero va más allá de lo obvio. Se refiere a esas vulnerabilidades que quizás por su profesión o por deseo de mantener una imagen de fortaleza, no expone de forma tan abierta. Hablamos de esos momentos de duda, de esas oportunidades que tal vez dejó pasar o de aquellas decisiones que, vistas con la perspectiva del tiempo, le generaron cierta incomodidad o incluso un leve sentimiento de pesar. En una de sus tantas entrevistas, Kerem ha sido bastante abierto sobre la naturaleza de la fama y las expectativas que vienen con ella. Ha mencionado, por ejemplo, como al principio de su carrera, la presión por encajar en ciertos molduras o por complacer a todo el mundo era abrumadora. Quizás uno de sus arrepentimientos iniciales, o al menos algo que ha reconocido como un desafío, es el haber intentado ser alguien que no era, o el haber cedido a presiones externas que no se alineaban del todo con su visión personal. Piensen en los inicios. Cuando eres joven, talentoso y tienes el mundo a tus pies, es fácil dejarse llevar por lo que otros creen que deberías ser, por las tendencias, por lo que parece que funciona. Él ha hablado de haber aprendido a valorar su autenticidad, a defender sus convicciones, incluso si eso significaba ir contracorriente. Y seguramente en ese camino de aprendizaje, hubo momentos en los que tomó decisiones que retrospectivamente le hicieron decir, hubiera hecho esto de otra manera. Otro aspecto interesante que se desprende de sus declaraciones es la importancia que él le da a las relaciones, tanto personales como profesionales. Ha habido ocasiones en las que Kerem ha expresado que, debido a la intensidad de su trabajo y a los viajes constantes, a veces ha descuidado ciertos aspectos de su vida personal o que ha sentido que no ha podido dedicarle el tiempo suficiente a las personas que le importan. Esto, para cualquier persona con un mínimo de empatía, es algo con lo que podemos identificarnos. La vida moderna, con sus demandas constantes, nos lleva a veces a esa situación. El arrepentimiento aquí no es algo catastrófico, sino más bien la melancolía de saber que quizás pudo haber estado más presente en ciertos momentos. Ha hablado de cómo ha tenido que aprender a equilibrar su carrera con su vida privada, y este es un proceso continuo, no algo que se logra de la noche a la mañana. Si hay algo que no quería que supiéramos, tal vez era esa lucha interna por encontrar ese equilibrio perfecto, ese deseo de ser exitoso profesionalmente sin sacrificar la conexión humana. Hablemos también de las oportunidades perdidas o las decisiones difíciles. El mundo del entretenimiento está lleno de proyectos, de audiciones, de ofertas que llegan y que también se van. Es inevitable que en algún momento se tome una decisión que luego con el tiempo uno se pregunte qué hubiera pasado si. Kerem
Como actor consolidado, seguramente ha tenido que sopesar muchas opciones a lo largo de su carrera. Es posible que haya rechazado un papel que luego se convirtió en un gran éxito, o que haya aceptado un proyecto que no tuvo la repercusión esperada. Estos son los dilemas del artista. Él no se ha explayado en detalle sobre proyectos específicos, pero sí ha mencionado en entrevistas la importancia de seguir su instinto y de tomar decisiones basadas en lo que siente que es correcto para su crecimiento artístico y personal. El arrepentimiento aquí no se trata de culparse, sino de reconocer que la vida está llena de bifurcaciones y que a veces elegimos un camino y nos preguntamos por el otro. Lo que quizás no quería que supiéramos es esa pequeña duda que puede surgir después de una elección, esa reflexión sobre las otras posibilidades. Pero más allá de las decisiones profesionales, Kerem también ha sido un defensor de causas sociales y ha utilizado su plataforma para generar conciencia sobre diversos temas. Esto es algo que admiramos profundamente de él. Sin embargo, ser una figura pública con una voz tan potente también conlleva una gran responsabilidad. Es posible que haya momentos en los que sienta que no ha hecho lo suficiente, o que su impacto no ha sido tan grande como le hubiera gustado. Ha hablado de la importancia de la educación, de la sostenibilidad, de la igualdad. Y en ese activismo, en esa lucha por un mundo mejor, es natural que surjan momentos de autoexigencia. Quizás uno de los arrepentimientos que no quiere que sepamos es esa sensación de no poder llegar a todo, de no poder resolver todos los problemas del mundo con su sola voz. Es una carga pesada, y él la lleva con mucha dignidad. El título también sugiere que hay algo que él no quiere que sepas. ¿Qué podría ser esto? Podría ser algo tan simple como reconocer que no siempre se siente tan seguro como aparenta. La industria del entretenimiento a menudo glorifica la confianza en sí mismo, pero todos, absolutamente todos, tenemos días de duda. Kerem, en algunas entrevistas más íntimas, ha insinuado que a pesar de su éxito, también tiene sus inseguridades. Ha hablado de la importancia de la salud mental y de cómo ha aprendido a gestionar la ansiedad y el estrés que conlleva una carrera tan expuesta. Lo que quizás no quiere que sepamos es esa lucha interna, esa vulnerabilidad que a veces acompaña al éxito. No es debilidad, es humanidad. Es el reconocer que incluso siendo una estrella, somos seres humanos con emociones complejas. Otro punto que podemos inferir es su relación con el éxito. A veces cuando alguien alcanza la fama rápidamente, puede haber un miedo subyacente a perderla, o a no estar a la altura de las expectativas. Kerem, con su humildad característica, ha expresado en ocasiones que valora enormemente el apoyo de sus fans y que se siente agradecido por las oportunidades que ha tenido. Sin embargo, es probable que haya momentos en los que se cuestione si está haciendo lo suficiente para mantener esa conexión con su público, o si está evolucionando como artista de la manera que desea. El arrepentimiento aquí podría ser la inquietud de no estar aprovechando al máximo cada momento, de no estar siempre en su mejor versión. Además, Kerem ha sido conocido por ser un espíritu libre, alguien que disfruta de la aventura y de las experiencias nuevas. Ha viajado por el mundo, ha aprendido nuevos idiomas, ha explorado diferentes facetas de su personalidad. Pero incluso en esa búsqueda constante de crecimiento, es posible que haya habido momentos en los que se haya arrepentido de haber tomado riesgos innecesarios, o de haber descuidado aspectos importantes de su vida por seguir un impulso. No estoy diciendo que Kerem sea una persona imprudente para nada. Él siempre se muestra reflexivo. Pero la vida está llena de decisiones que retrospectivamente nos hacen pensar. Quizás uno de esos arrepentimientos no compartidos es el haber invertido tiempo o energía en algo que al final no resultó como esperaba, o el haber tomado un camino que le trajo complicaciones. Es importante recordar que estos arrepentimientos no son necesariamente errores graves o catástrofes. Son, más bien, las reflexiones de un ser humano en constante aprendizaje y evolución. Son los momentos en los que uno mira hacia atrás y piensa, podría haber manejado eso de otra manera, o quizás no le di la importancia adecuada a esto. Y eso es valioso. Nos recuerda que incluso las personas que admiramos, las que parecen tenerlo todo bajo control, también pasan por sus propios procesos de introspección y crecimiento. Lo que Kerem Bürsin no quiere que sepas en este contexto podría ser la complejidad de su camino, la cantidad de veces que ha tenido que tomar decisiones difíciles, que ha sentido la presión, que ha dudado, que ha aprendido de sus experiencias. No es que él intente ocultar activamente estos aspectos, sino que, por su propia naturaleza, se enfoca en el presente y en el futuro, en el trabajo que tiene por delante y en las cosas positivas que puede aportar.
Pero para nosotros, como observadores de su carrera y admiradores de su persona, es fascinante poder vislumbrar esas capas más profundas. En resumen, si tuviéramos que interpretar el titular, lo que no quiere que sepas, Kerem Bürsin confiesa sus arrepentimientos, podríamos decir que se refiere a esas vulnerabilidades, esas luchas internas por el equilibrio entre la vida personal y profesional, las dudas sobre las decisiones tomadas, la presión de la fama, y el deseo de tener un impacto aún mayor en las causas que le importan. No son confesiones dramáticas, sino reflexiones humanas que nos conectan con él en un nivel más profundo. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan encontrado esta exploración de los pensamientos y reflexiones de Kerem Bürsin tan interesante y enriquecedora como yo. Hemos desgranado, a través de sus propias palabras y reflexiones, algunos de los aspectos que quizás no se exponen de forma tan habitual, esos momentos de duda, de aprendizaje y de crecimiento que todos, en mayor o menor medida, experimentamos. Nos hemos dado cuenta de que detrás del estrellato hay una persona real que navega por la vida con sus propios desafíos. Ha sido un viaje fascinante, ¿verdad? Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención significan mucho para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les ha parecido esta reflexión? ¿Hay algún arrepentimiento de Kerem que les haya resonado especialmente? Por favor, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leer sus opiniones y generar un diálogo constructivo. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado informativo y entretenido, les pido, por favor, que nos regalen un gran like. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que seamos una comunidad aún más grande. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes crean que les pueda interesar. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.